Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra segunda semana de clases y hoy vamos a ver el tema del análisis de los alimentos, en el que vamos a explicar en qué consiste el análisis en sí, ¿no? Los métodos que se utilizan, cuáles son las características que se evalúan y la importancia que tiene la toma de muestras, ¿no? El muestreo, la forma de etiquetar las muestras y cómo debería llegar a la mano del analista que va a realizar el análisis, ¿no? Al laboratorio. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, el tema que vamos a avanzar hoy es el análisis de los alimentos. Cuando hablamos de análisis de alimentos, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en la composición de cualquier tipo de producto que se considera un alimento. Bueno, en realidad también alimento, como definimos la semana pasada, y puede ser un producto terminado, como también puede ser materia prima, ¿no? Y esto tenemos que pensar que un alimento en sí es casi siempre una combinación de componentes, ¿no? Porque como alimento puro de un solo componente conocemos la sal, ¿no? Y en realidad el resto es todo combinación de diferentes tipos de componentes. Por eso que nosotros determinamos también lo que se llama la composición centesimal del alimento. Previo a la determinación de la composición de los alimentos, también nosotros podemos realizar algún tipo de medida que tenga que ver con alguna propiedad física. Por ejemplo, la medida de masa o de volumen, que sería la parte reológica de un producto para ver su forma, su tamaño, su volumen, ¿no? Eso también se mide y se toma en cuenta. Podemos ver medidas de absorción de la radiación en el caso de determinación de color, por ejemplo, ¿no? Y la medida del potencial eléctrico, como es el caso de la determinación del pH, para saber en qué condición se encuentra. También la temperatura, que es otra propiedad física, son componentes que se pueden determinar en un análisis de alimentos. Hay dos tipos básicos de métodos para realizar en el análisis de alimentos. Lo que nosotros vamos a llamar los métodos convencionales, que son aquellos que utilizan una balanza, una probeta, una bureta, ¿no? Eso se consideran convencionales. Mientras que en la segunda clasificación, los métodos instrumentales ya están incorporando equipos como sería cromatografía, HPLC, ¿no? Que son ya métodos más avanzados, ¿no? Entonces, en esto todavía nosotros tenemos que pensar bien cuando se está pensando en un laboratorio, ¿qué me conviene más? ¿Ya? Porque la cosa que nosotros tenemos que hacer hincapié es que en el laboratorio nosotros tenemos que realizar la técnica que indique la norma boliviana, ¿no? Entonces, si la norma boliviana dice que la humedad hay que hacerla por un método gravimétrico, tenemos que tener sí o sí una balanza, una estufa, la cápsula, ¿no? Para poder realizar el método según la norma. Ahora, si la norma me dice que yo puedo utilizar un método termogravimétrico, que viene un equipo donde se incorpora una balanza,
y a la vez se incorpora una fuente de radiación y que me va a dar un resultado en 15 a 20 minutos, entonces yo ya estoy utilizando un método instrumental más avanzado, ¿no? Pero le vuelvo a repetir que los métodos convencionales son los que casi siempre están en las normas. Actualmente son utilizados, siempre que posible, los métodos instrumentales en lugar de los convencionales. Esto en una empresa sí vale la pena, ¿no? Vamos a ver qué razones hay para el decir que los métodos instrumentales pueden ser considerados en lugar de los convencionales. Tengo una empresa de producción de cualquier producto, vamos a suponer, y yo tengo que hacer un análisis cada hora, ¿no? Entonces, un método convencional puede ser que te tarde inclusive más de 4 horas en realizar. Vamos a poner el ejemplo de proteína, ¿ya? Para realizar la determinación de proteínas, yo tengo que hacer la primera etapa, que es la digestión, que me tarda aproximadamente 2 horas y media. Después tengo que hacer la destilación, que es un proceso hoy día relativamente corto, unos 20 a 25 minutos, y después viene la titulación. Pues le voy a contar que, por ejemplo, hay un aparato que se llama NIR, N-I-R, NIR, que las empresas productoras de soya, por ejemplo, los tienen porque van haciendo análisis cada 25 minutos de lo que se está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo tiene una memoria que se va alimentando según se le van colocando las muestras. Y yo pongo mi muestra y en menos de lo que canta un gallo, me dice cuánto tiene de humedad, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de grasa, cuánto tiene inclusive hasta de fibra. ¿Ya? Ve la estructura de la molécula y según como compara con todo su banco de datos que tiene el cerebro de ese aparato y te da un estimado. Hasta el día de hoy, los resultados del NIR no son oficiales para realizar cualquier tipo de papel con al SENASAT aquí en Bolivia, ¿no? Con el SENASAT, con cualquier de los ministerios. Entonces, está bien, existen, están ahí y se pueden utilizar, pero solamente como referencia de la empresa, no para dar un laudo para poder exportar hacia cualquier otro país. Y ahí tenemos algunas de las cosas que me iluminan el foco para pensar un poco en los métodos instrumentales. El alto costo de los equipamientos. Son equipos de última generación, son carísimos, ¿no? No existe equipamiento disponible para determinado análisis. Requiere un método convencional sobre el aspecto de la ley por tratarse de un método oficial. Y en casos raros, los métodos convencionales pueden presentar resultados mejores de los instrumentales. Entonces, muchas veces, vamos a suponer, en un laboratorio que entran al año 100 muestras para la determinación de un análisis bastante complicado, que existe un equipo de última generación, no vale la pena, ¿no? Para pensando en el retorno de ese análisis. ¿Cómo se selecciona el método analítico? Bueno, uno podría pensar que todos los análisis que se realizan son repetitivos. Y no es así, ¿ya? No es igual un laboratorio clínico donde ustedes extraen la sangre, separan los componentes, hacen los diferentes conteos, verifican
colesterol, ácido úrico, glicemia, tal, ¿no? La matriz siempre va a ser sangre. La matriz siempre va a ser orina. La matriz siempre va a ser heces, ¿no ve? Y cualquier otro fluido. Pero en el laboratorio de alimentos no es así. No es lo mismo hacer un método de determinación de humedad para una galleta, para una harina, que por ejemplo el grano de maíz o el grano de soya, ¿no? Son matrices totalmente diferentes. Entonces tenemos que tener en este caso siempre la referencia de la que vamos a tomar en cuenta para realizar el análisis. Entonces, como digo ahí, la selección del método analítico es un paso muy importante. Es una muestra muy compleja. La muestra que llega al laboratorio es compleja y nosotros tenemos que ver si un determinado método puede ser apropiado para un tipo de alimento y no da buenos resultados para otro. La selección del método va a depender del producto a ser analizado, ¿no? Entonces, selección de la temperatura, selección del qué procedimiento previo tengo que hacer a la muestra, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una galleta de agua, es totalmente diferente el proceso de una galleta mantecada, ¿no? ¿Por qué? Porque el componente grasa en una de ellas está muy elevado y me va a interferir con el análisis de cualquier otro componente. Hay una serie de factores a tomar en cuenta, también la cantidad relativa de componente analizado, ¿no? En este caso, lo que quiero decir es que si la matriz que estoy analizando tiene el componente en un porcentaje elevado o disminuido, ¿no? También voy a verificar qué exactitud se requiere. Si yo puedo trabajar en mínimas cantidades con respuestas bastante pequeñas, o el método solo me analiza en concentraciones un poco más elevadas. Tengo que verificar la composición química de la muestra, por lo que dije ahorita, por las interferencias, el recurso disponible del laboratorio para poder realizar el análisis. Volviendo a la composición química, ¿no? Los componentes que nosotros vamos a ver en la composición centesimal es humedad, es grasa, es ceniza, es proteína, es fibra y carbohidratos. Son 6, ¿no? Los componentes macro de un alimento. Entonces siempre vamos a comenzar haciendo la reducción de la muestra y el primer análisis se hace es la humedad. ¿Ya? De la humedad yo puedo pasar a realizar directamente ceniza o directamente proteína, o lo que hago primero, dependiendo de la cantidad de grasa que hay presente, es la extracción de la grasa. ¿Para qué? Para tener una muestra libre de grasa y pueda yo realizar la fibra, la ceniza y la proteína, que en esos tres la grasa interfiere en el procedimiento. Entonces, por eso del semestre pasado, si ustedes se acuerdan, nosotros le enseñamos a calcular de la materia integral a la materia seca y la materia seca desengrasada, porque vamos a tener pruebas que se realizan con materia integral, pruebas que se realizan con materia seca y pruebas que se realizan con materia seca y desengrasada. Vamos a ver los niveles de control de calidad. Los niveles de control de calidad son 3, ¿no? Entonces, los vamos a colocar en categorías.
La primera categoría la vamos a llamar organoléptica o sensorial. La segunda es la categoría microbiológica, ¿no? O de higiene. Y la tercera es la química nutricional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la característica organoléptica, ¿no? Como le dije ahorita, es un análisis sensorial, ¿no? Que también se le puede llamar a las características organolépticas. Y aquí nosotros no es que vamos a estar haciendo un análisis imaginándonos las cosas, ¿no? Aquí se toman los caracteres que son apreciables por los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿5 o 6? Creo que es 5, ¿no? El sexto sentido 6 todavía... las mujeres. ¡Ja! ¿Seguro? Hasta 7 creo que tienen. Pero bueno, en esto tenemos 5, que sería, tomando en consideración los 5 sentidos, olor, sabor, color, tacto y olfato, ¿no ven? Esos son los 5. Entonces, cuando yo me refiero a forma, estoy dándole una característica visual. El color también es mediante la apreciación visual. La consistencia ya viene, es una combinación tanto de la textura como de la audición, porque ustedes pueden sentir que algo está duro, ¿no? Pero cuando uno corta una galletita, por ejemplo, que la parte y hace crack y la escucha, uno dice, ah, esa galleta está crocante, está fresca, ¿no ves? Está la homogeneidad, la presentación, el perfume, que muchos lo utilizan para describir las características de un buen vino, de un licor, ¿no? El aroma, el olor, la delicadeza hay muchísimos términos que se utilizan en las características organolépticas. Este tipo de caracteres, en su mayoría, se consideran de apreciación subjetiva. Es decir, yo soy el instrumento, ¿no? Yo tomo me van a hacer una prueba sensorial, yo voy a participar en una prueba sensorial y me van a entrenar. Entonces yo voy a ser parte de un panel de catadores, de un panel entrenado en el gusto, en el olfato, en el análisis específico que se está buscando, ¿no? Entonces, ahí dice, es una apreciación subjetiva, pero cuando yo tengo un panel de catadores, o se utilizan sistemas específicos de determinación de color o de textura, vamos a poder comprobar los datos estadísticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el análisis sensorial hay muchas formas de hacer degustaciones, de hacer pruebas. Hay las pruebas organolépticas que se llaman prueba triángulo, prueba dúo, trío, prueba de sabor, de la escala hedónica, ¿no? Entonces, cuando se hace una degustación, te van a preguntar, usted está recibiendo una muestra de jugo de manzana. Por favor, responda la siguiente pregunta en cuanto a sabor. Entonces te va a poner muy fuerte o nada, ¿no? Y eso va a estar dentro de una escala, que puede ser de 0 a 10, de 0 a 5, ¿no? Dependiendo del tipo de la persona que la realiza. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno marca la escala y esa escala es medible. Entonces, cuando se termina todo el análisis, esa persona va a digitar los datos y le va a dar después un valor promedio de todos los que probaron. Y por eso se puede comparar estadísticamente, ¿no? Entonces, es una técnica bastante utilizada, ¿no? Para poder darle valores a en varias cosas se utiliza, ¿no?
para la creación de nuevos productos, para verificar si hay alguna pérdida de la característica propia del producto, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, los famosos catadores de cerveza, ellos de las empresas para las que trabajan, tienen prohibido el consumo de otros tipos de cerveza, ¿no? Es decir, que los que prueban Heineken, solo van a probar Heineken, porque tienen grabado aquí cómo es las características de su cerveza. Entonces, el mínimo alteración que exista, ellos la van a detectar. Miren, esto es de mi tesis de doctorado. Aquí está mi equipo que trabajó conmigo. Estos eran estudiantes de ingeniería de alimentos y este era mi producto que estábamos degustando. Y este es un laboratorio de análisis sensorial. Aquí estamos en la parte, en el corazón del laboratorio, donde se preparan todas y cada una de las pruebas, ¿no? Y dentro del laboratorio se ve esta cuevita que están ahí, ¿no? Estas cuevitas son ventanas del otro lado, sería este panel que está aquí. Todo individual, donde cada uno de los que están ahí sentados están haciendo una prueba sensorial. No puede haber contacto entre un probador y otro. No puede haber comentarios, ¿no? Porque como le digo, como es una prueba subjetiva, si yo digo, qué rico está esto, el que está a mi lado ya sabe que yo he dicho que está rico. Entonces ya va a estar influenciado. Peor todavía si digo, uy, qué cosa más horrible, ¿no? El otro lo va a escuchar y va a seguir y va a pensar lo mismo. Entonces la persona llega, aprieta un botón y la lamparita se enciende para que el personal sepa que ha llegado un probador. Y se le pasa por la ventana lo que se va a realizar la prueba, ¿no? Por eso es un laboratorio, es un área específica del análisis de los alimentos. Con relación a las características de la salubridad o de la inocuidad, que tiene que ver con la parte microbiológica del alimento. El alimento se supone es sano, ¿no? ¿Y cuándo es sano? Cuando está en un buen estado de conservación y se reconoce como apto para el consumo. ¿Y quién me dice que el alimento es apto para el consumo? ¿No? Entonces, se supone que este alimento no debe ser nocivo cuando yo lo ingiero, incluso prolongado en el tiempo y no es susceptible de causar trastorno en el organismo del consumidor. Esta clase de caracteres se pueden apreciar de manera objetiva. ¿Por qué? Porque tengo pruebas tangibles de crecimiento del microorganismo, ¿no? De encontrar un tóxico que esté presente en ese alimento. El control microbiológico, el control químico, el control toxicológico. Aunque también, en este caso, puede haber una parte de apreciación subjetiva que puede emplearse hasta un cierto nivel, ¿no? Principalmente con el olor. Ustedes huelen un producto y esto no está razonablemente bien. Yo mejor no lo como. Es lo primero que uno dice, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Puede que haya habido una descomposición por medio de un ataque enzimático y no tiene que ver nada con que haya sido una bacteria la que me lo haya causado. Entonces, hay bacterias y también hay bacterias, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si yo le hago un análisis a un yogur, yo tengo que esperar una respuesta de una concentración de microorganismos elevadísima, porque el yogur tiene seres vivos, ¿no? Pero dentro del análisis del yogur voy a buscar bacterias indicadoras del buen manejo del producto, de la inocuidad del producto, ¿no? Porque no puede tener, por ejemplo, salmonela.
Hasta ahora no he encontrado en ninguna de las normas un producto que me diga que puede contener una o dos colonias de salmonela. Es ausencia en todos los alimentos que se comprueba, porque la salmonela es una investigación, ¿no? Los otros son conteos, mientras que la salmonela nosotros estamos investigando a ver si realmente está ahí. Y su límite aceptable es ausencia. Es decir, no es, si me sale una, yo no, le voy a decir al cliente, ah, sí, tiene una salmonela. Nada. Esa una positiva que te dio, nosotros tenemos que aislarla, tenemos que conservarla y tenemos que mandarla para su, ¿cómo se dice? Para hacerle su batería de reconfirmación y saber qué tipo de salmonela es. Inclusive que ahora estamos en un periodo en el que se está viendo la actividad de los antibióticos en relación a las bacterias y todo lo que está en el ambiente, ¿no? Aquí está, dentro de esta área, está la parte de la microbiología alimentaria, ¿no? El crecimiento de los microorganismos. Esto que están ustedes viendo ahí es una cabina de flujo laminar y donde se tiene un sistema de filtración de membrana para realizar las muestras que son agua, refresco, etcétera, etcétera, que se realizan por filtración de membrana. El tercero es el de las características nutritivas, ¿no? El valor nutritivo de un alimento está en función, esencialmente, de su composición y consiste en su actitud para satisfacer las necesidades del organismo. Este tipo de carácter es puramente objetivo y se puede determinar de manera precisa mediante un control químico. Y aparte de todo, este análisis se considera también destructivo, porque yo tengo que destruir totalmente el alimento para ir retirando los diferentes componentes. La comprobación de las tres categorías que hemos mencionado ahorita, fijadas también a las normas y en las prescripciones técnicas, es lo que nos va a determinar la calidad de los diferentes productos. Miren, por ejemplo, no sé si ustedes saben lo que es el CEDEN. El CEDEN todos los años lanza una licitación y para todas las licitaciones que tengan que ver con comida. Entonces, le piden las tres áreas. Le piden el análisis organoléptico, le piden el análisis químico nutricional y le piden el análisis químico toxicológico, ¿no? Entonces, el pliego petitorio para cada producto que se entrega en el subsidio tiene que cumplir esos parámetros. Bien, vamos a hablar entonces, a partir de esos parámetros, nosotros llegamos a lo que es la etiqueta nutricional, ¿no? Que es donde nosotros podemos verificar con esta última etapa que hemos hablado de la valoración nutricional, es la que nos da toda la herramienta para poder crear la etiqueta nutricional. Si se acuerdan, esto lo mencionamos en bioquímica de la nutrición, aunque ya hace 2 semestres, pero aprendimos a calcular cómo se hace cada una de estos valores que están ahí, ¿no? El control de calidad químico va a depender del tipo o de la clase de alimentos y nosotros vamos a distinguir dos tipos de alimentos. Lo que se consideran como perecederos y los alimentos elaborados. Entonces, de este lado están los perecederos, ¿no? Esta es una fotito bien de primaria. Son las maravillas de aprender, ¿no? Para que ustedes vean que desde chiquitito ustedes están recibiendo esta información.
¿Cuáles son los alimentos perecederos? Los que necesitan una forma de conservación, como es el frutas, quesos, pescado, carne, embutidos, y los no perecederos son los que han tenido un procesamiento, como es el caso de la leche, un arroz que ha sido ya procesado, un aceite, ¿no? Inclusive las nueces, ¿no? Son alimentos no perecederos. Justo ayer estuvimos en la clase de bioquímica de los alimentos y mencionamos que estos que están aquí son los que están con una actividad de agua relativamente baja para que no haya el ataque de los microorganismos que aquí van a estar a la orden del día, ¿no? Entonces, el control químico de los alimentos perecederos también lo podemos realizar mediante un análisis subjetivo, ¿no? Yo puedo evaluar y puedo determinar si está en un proceso de descomposición previo, ¿no? En el caso de los alimentos elaborados, lo más importante que hay que tener en cuenta es el realizar un adecuado muestreo. Este es el punto principal para obtener un resultado confiable de una muestra. Les explico, en el laboratorio de alimentos hay una partecita en el informe final que dice que el resultado refleja la muestra que ingresó al laboratorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si mi muestra que usted trajo al laboratorio le sale que está bien, ¿no? Vamos a confiar que el resto de sus siguientes muestras estén bien también. Pero, ojo, hay algunos análisis que la mayoría de los investigadores dicen que es como sacarse la lotería, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el muestreo no es el adecuado, ¿no? Las empresas o las personas que trabajan en las empresas agarran una muestra, a esta yo sé que me va a salir bien, esa es la que voy a llevar, ¿no? Y en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es un muestreo selectivo, dependiendo de varias cosas, ¿no? ¿Qué cantidad de productos tengo? ¿No? ¿Cuál es el ritmo de producción? Eso todo está también detallado en el sistema de gestión de calidad de la empresa, ¿no? No es por capricho que se va y se toma una muestrita y esa es la que voy a llevar, ¿no? Entonces, en el sistema de gestión de calidad de la empresa tiene que estar descrita cada qué tiempo se toma la muestra, cada qué tiempo se envía al laboratorio y se toma la muestra que caiga en ese momento. No es esperar a que salga la mejor, ¿no? Hay que tomar en cuenta la calidad de la materia prima. Por lo tanto, a la materia prima también tiene que hacerse el análisis para que podamos verificar que la materia prima no va a ser un causante de algún error en mi producción. La calidad de los envases. Entonces estaba diciendo de la calidad de los envases, ¿no? En la empresa tiene que asegurarse que sus envases sean inocuos de varios puntos de vista. Inocuo en el sentido de que no me va a traer ninguna bacteria al alimento. Inocuo saber de que las sustancias con las que se elaboró ese material no migren hacia el alimento. Hablando principalmente de plástico o del tipo de pintura con la que a veces se hace el etiquetado impreso en el envase, ¿no? Entonces, si el envase me permite tener permeabilidad, es decir, que entre o salga aire, vapor, humedad, todas esas cosas hay que tomarla en cuenta. Control del llenado de los envases. Vimos nosotros en bioquímica de los alimentos, cuando hablábamos de
de aceites, ¿no? Que un pequeño espacio en el aceite que contenga oxígeno ya va a desencadenar una serie de reacción de oxidación-reducción, ¿no? Lo mismo sucede con otro envase. Entonces, vamos a suponer una bolsa de papa frita, ustedes, estoy seguro que la mayoría tiene que haber comprado, vemos que esa bolsa de papa frita, cuando uno siempre tiene aire adentro. Pero ese aire no es el aire que nosotros respiramos, porque si la envasan con aire normal, contiene oxígeno en contacto con la misma grasa con la que se frió la papita, y si eso se almacena y se mantiene bastante tiempo, cuando yo vengo a abrir mi bolsa voy a tener papas con rancidez. Entonces no se quiere eso. El aire en el envase va a tener que tener dos funciones. Una, de evitar que no se me oxide la grasa. Por lo tanto, se le va a poner un gas inerte, ¿no? Y la otra es evitar que se me rompan las papas. ¿Por qué? Porque el aire va a ser como un colchoncito para que las papas se mantengan relativamente enteras. Hay que verificar el control en el etiquetado, el rotulado, la presentación del producto. Bueno, esto es todo. Hay un libro de la FAO que es específicamente para este punto que estoy hablando aquí. ¿Cómo se tiene que rotular? ¿Cómo se tiene que etiquetar? Esto es hablando de producto cuando se va a enviar al laboratorio, ¿no? Al cliente se le tiene que solicitar toda la información posible, ¿no? Fecha de elaboración, fecha de validez, fecha de toma de muestra, hora de la toma de muestra, quién toma la muestra, ¿no? Cantidad de la muestra, el tipo de envase en el que se está recibiendo la muestra, si viene sellado, si viene al vacío, todo esto tiene que ser controlado. Y a partir de ahí, nosotros vamos a pasar a las determinaciones físico-químicas específicas. No se van a realizar análisis porque sí. Siempre los análisis se van a realizar para ver si el alimento está cumpliendo las normas. Entonces, yo no puedo decirle a mi cliente, mire, le voy a hacer este análisis, este, y al final le cobro una cantidad exuberante de dinero, y cuando vengo a ver, en la norma solo me pide que le haga humedad y, qué sé yo, acidez, ¿no? ¿Y para qué le hice lo otro? Ahora, si el cliente te lo pide, ¿no? Si el cliente dice, yo quiero saber cuánto tiene de vitamina C, quiero saber esto, quiero saber lo otro, porque quiero declararlo en mi etiqueta de producto. Ah, sí, excelente. Entonces, lo que el cliente te pide es para alguna otra finalidad. Es importante también saber que hay tres tipos de aplicaciones en el análisis de alimentos. El primero, que lo vamos a llamar control de calidad de rutina, que es utilizado para chequear tanto materia prima que llega como el producto acabado que sale de una industria. Entonces, esto es lo que hace la industria en lo que mencioné hace un ratito, sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, llega un cargamento de harina de la marca X y ese cargamento llega con un laudo, ¿no? De la empresa que la elaboró y me dice que tiene tanto de humedad, que tiene tanto de gluten, que tiene tanto de proteína, los parámetros que me interesan saber. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es realizar un muestreo de ese lote que llegó y verificar si realmente me están vendiendo lo que dicen o me están queriendo pasar gato por liebre, ¿no? ¿Por qué? Porque también significa dinero, ¿no? Es decir,
Si yo estoy comprando una harina que me dice que tiene 10% de humedad o 12% de humedad, y cuando yo la recibo y hago el análisis, estoy pagando o me indica que la harina está llegando con 15% de humedad. O se disparan las alarmas por varias razones. Una, que me están, por cada tonelada, tenemos que sacar un 3% que está llegando de agua, ¿no? De 1000 kilos, 3%. ¿Cuánto es eso? 30 kilos es agua adicional a lo que yo estoy pagando. Imagínense que un camión tiene 40 kilos, ¿no? Entonces eso significa dinero para la empresa. Y otra, que si yo no hago esa prueba de rutina y mando mi harina al almacén, voy a tener la posibilidad de que mi harina a largo plazo empiece a crear moho y de ahí pase a toxinas como la aflatoxina, micotoxina, ¿sí? Ok, entonces seguimos. El siguiente método, en este caso de rutina, se utiliza métodos instrumentales que son más rápidos que los convencionales. En la planta de soya, por ejemplo, en la época de cosecha de soya. Están entrando camión, entrando camión, entrando camión. No hay un laboratorio que dé abasto para hacer estos análisis de rutina. Entonces sí tienen que hacer métodos instrumentales, ¿no? Está el método de fiscalización. La fiscalización es un análisis que se utiliza para verificar el cumplimiento de la legislación a través de métodos analíticos que sean precisos, exactos y de preferencia oficiales. ¿Y quién hace esta fiscalización? ¿Quién hace esta fiscalización? A nivel nacional está el SENASAT, y que tiene un área que se llama inocuidad alimentaria. Entonces les decía que a nivel nacional está el SENASAT. El SENASAT hace todo un seguimiento de productos de importación y de exportación. Y a la vez es el que da el registro sanitario para todos los productos que se elaboran a nivel nacional, a nivel Bolivia, ¿ya? Entonces, para poder darle ese registro sanitario, los productores tienen que cumplir ciertos protocolos, ¿no? Y uno de ellos es presentar análisis de sus productos. Muchas veces la muestra la toman ella, lo toman directamente los inspectores y lo derivan a los diferentes laboratorios que conforman la Red Nacional de Laboratorios de Alimentos, que se llama RELOA. El otro grupo, bueno, a nivel departamental está el CEDES, ¿no? El CEDES, que también tiene un departamento que se llama Inocuidad de los Alimentos. Pero hay mucho enfrentamiento y muchas veces uno ocupa el lugar del otro. Parece que el CEDES solamente tiene potestad para emitir los carnets de salud del personal que trabaja en los diferentes establecimientos. Y también controla las ventas tipo cafeterías, restaurantes, panaderías que venden productos considerados artesanales, ¿ya? Y tenemos el grupo de la investigación. Este es utilizada para desarrollar y adoptar métodos analíticos exactos, precisos, sensibles, rápidos, eficientes, simples, de bajo costo en la determinación de un dado componente del alimento. ¿Hay en Bolivia algún laboratorio como ese? Bueno, las universidades tienen laboratorios de investigación y a nivel nacional está el laboratorio del ICMETRO, donde ellos andan
viendo las normas y los métodos que se colocan en las normas también, porque los métodos tienen que ser reproducibles. Con relación al tipo de muestreo, tenemos que pueden ser de dos tipos, el muestreo selectivo y el muestreo objetivo. En el muestreo selectivo, la persona, el inspector, se toma muestra para ilustrar o documentar condiciones insatisfactorias observadas por el inspector, o para permitir el análisis en laboratorio de una muestra que esté posiblemente adulterada, ¿no? O alterada también, podríamos decir. Entonces, nada, hay una queja de que yo compré un producto y me salió mal, ¿no? Entonces vamos a ir y vamos a tomar una muestra que sea de ese mismo lote. Entonces es una muestra selectiva. O si yo voy y veo que mi lata de qué sé yo, de salchicha está abombada, ¿no? O una bolsa de leche que está muy, que no está dura, ¿no? Entonces se toman ese tipo de muestra para ver qué es lo que está pasando. Mientras que la muestra objetiva implica que el inspector tiene acceso a todas las unidades que componen el lote para muestreo y que cada unidad tiene la posibilidad de resultar seleccionada. Entonces, en este caso, es lo que tiene que ir un inspector entrenado para poder tomar una muestra representativa del lote que se está analizando. Y también hay que tomar en cuenta muchas veces para los análisis, en la norma te dice la cantidad de muestra que tienes que tomar para que sea representativo de un lote. Vamos a suponer, está ingresando un camión de arroz del Brasil. Entonces vienen y todo el arroz viene con un solo lote. Tendríamos que realizar un muestreo de 5N, es decir, N igual a 5. Número de muestras 5. Se trae al laboratorio y se analiza por separada cada muestra. Entonces, cada muestra se hace el análisis y se verifica, y según la norma te dice que de las 5 muestras puedes tener una o dos que su límite está entre los valores máximo y mínimo permitidos, ¿no? M minúscula y M mayúscula. Después, en otra clase yo les voy a explicar con más detalle de lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Uno es un valor que me indica que si mi alimento está por encima de ese límite, puede que haya algún tipo de problema, ¿no? Es la M minúscula. Por ejemplo, si un cliente trae una sola muestra al laboratorio, todos los parámetros se miden con relación en microbiológico a ese valor M minúscula. Si resulta que está por encima de ese valor, sale que no cumple con la norma boliviana. Ahora, si lo que decía el arroz 5 muestras, y de esas 5 muestras dice que puede tener 2 que están entre el valor M minúscula y M mayúscula. Entonces, puede ser que solamente le haya dado 1, entonces el lote pasa, no tiene problema. La toma de muestra la vamos a definir como una porción o artículo que indica la calidad del todo del que ha sido tomado. La muestra viene a ser lo más importante que vamos a tener para un análisis de alimentos. Y el objetivo del muestreo es seleccionar una porción o un número de recipientes o de unidades que sea altamente representativa de un lote o una partida de alimentos del que se ha tomado. Entonces tenemos dos tipos de muestra que pueden ser selectivas y objetivas. Vamos a poner este ejemplo aquí, ¿ya?
se quiere hacer un análisis de las zanahorias. Y la zanahoria, el universo de la zanahoria, trae marca Y en conserva importada, marca X cruda, marca P de conserva nacional, marca Z congelada, un cultivo experimental, una población en general, ¿no? Eso es el universo. Entonces, para yo hacer un muestreo, tengo que tener unidades individuales por envase, ¿no? De cada una de ellas, por eso están representadas aquí. Y luego voy a hacer un análisis compuesto, que sería una submuestra, y análisis individuales, que también se van a considerar como submuestras. Entonces, como les decía ahorita, tenemos un libro para estudiarnos la forma de realizar un muestreo. La muestra selectiva se toma, esto ya lo dijimos, ¿no? Ok, es la que ya dijimos que la toma el inspector para documentar condiciones insatisfactorias. Y esta se puede realizar en cualquier punto de la cadena alimentaria. Es decir, puede ser inclusive hasta en la alacena de su casa, ¿no? Que se venga y se tome la muestra ahí, porque puede que haya una sospecha. Mientras que el objetivo, el inspector, como dijimos, tiene acceso a todas las unidades y se lleva a cabo extrayendo al azar pequeñas unidades de varios puntos dentro del lote y luego combinándolas para formar una sola muestra. Siempre pongo un ejemplo bastante conflictivo, ¿no? Yo soy importador de cereal de desayuno. Yo tengo un cargamento donde me he traído 10.000 cajas de cereales. ¿Ya? Entonces, llega el inspector y dice, bueno, según mis cálculos, 10.000 cajas, usted me tiene que dar 100 cajas para analizarlas. Yo voy a abrir mis ojos, ¿no? Porque 100 cajas es parte de mi ganancia. Yo voy a decir, ¿cómo usted se va a llevar 100 cajas? No, a ver, evalúe, dígame cómo está haciendo usted su muestreo. No, que según el texto aquí dice que por cada 10.000 tengo que sacar 100. Pues no es así, ¿no? Nosotros tenemos que ser objetivos, es decir, sí, es verdad, puedo hacer un muestreo, pero en cada caja vienen 12 cajitas de cornflakes o de cereal, no voy a decir, ¿no? Vienen 12 cajitas del producto. Entonces vamos a hacer la siguiente. De las 10.000, usted saca 100. De cada 100, usted saca una. Y vamos a ver cuántas cajas vamos a tener al final, ¿no? ¿Cuánto? Igual sigue siendo mucho. Entonces, vamos a un muestreo según la característica donde yo voy a tomar. De la parte superior arriba, de la parte inferior abajo, del centro, de la adelante arriba, de la adelante abajo. Voy a ir